Hijo por amor, rescatando lo que se perdió. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y hará libre yo soy. En la cruz donde Dios envió a su Hijo por amor, rescatando lo que se perdió. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y hará libre yo soy. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa. Levante su mano y declárelo. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, y en el poder de su sangre. Dilo, dilo. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Y hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Oh, su preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Como decláralo, levanta tu voz y dile. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su Oh, sangre. tu preciosa sangre. Hay poder solo en Él,
soy sano por su preciosa sangre. Declaro el poder. Soy sano, soy libre. Eso, declaro el poder, la sangre de Cristo. Soy libre. Por eso hoy quería traer una reflexión y me gustaría que la hagamos entre todos, ¿no? Cada uno por sí mismo, en cierta forma. Porque traje una palabra donde yo le puse reconciliando mi alma, que es lo que es el todo en nosotros, evidentemente. Lo que conocemos de nosotros es el alma, ¿verdad? Aparte del cuerpo que lo vemos. Pero el alma justamente es la que registramos, la que mostramos, la que sale a luz, la que los demás ven, ¿no? O sienten, o sufren inclusive en algunos casos. Entonces es importante que reflexionemos sobre nuestro estado. ¿En qué condiciones hoy estamos? ¿En qué situación está mi alma? ¿Verdad? Y nos pongamos en el espejo de Dios. En el espejo de Dios es esa imagen que Dios pone de la creación nueva. Porque entendamos que desde el momento que conocimos a Cristo aceptamos este sacrificio, ¿verdad? Que hoy vamos a recordar. Fuimos libres. Y Dios nos dio una nueva forma, un nuevo ser, ¿verdad? Volviendo al original. Dios nos hizo una nueva criatura, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, a esa nueva criatura tenemos que enfocarnos. Tenemos que comparar cómo está nuestra alma respecto a esa nueva criatura que Dios formó, ¿no? Por eso es que yo le invito a que miremos aquello que han traído. Si no, no sé si va a poder. Colosenses 2. Vamos a leer desde el verso 5 al 17, pero comenzamos por el del 5 al 15. De todos modos lo vamos a ir analizando. Quería analizarlo versículo por versículo porque tiene cosas muy interesantes que nos ayuda a analizar nuestra alma. ¿Amén? El verso, ahí está, bueno, el verso, ya me había olvidado. ¿Ve cómo nos olvidamos de las cosas, no? Después de tanto tiempo. El verso 5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. No, perdón, el 3. Me parece que no tiene nada que ver. El 3, el capítulo 3, el verso 5, del 5 al 15. Del 3 al 15, bueno, mientras lo busca, el Dani dice, el 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas que por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Fijemos acá una palabra interesante que pone Pablo, que es con respecto a cada uno de estos, podríamos llamarle pecados, ¿no? que tenemos, cargas que vienen a nuestras vidas, que es morir. Morir nos da la idea de la magnitud de lo que Dios quiere que hagamos nosotros.
¿no? Morir es desaparecer, en definitiva. Es que estas cosas como fornicación, impureza, pasión, etcétera, desaparezcan de nuestras vidas, de nuestra mente inclusive. Deben morir. Emplea esa palabra para darnos a entender el mensaje que nos quiere dar. Tiene que desaparecer automáticamente de nuestro modo de vivir, de nuestro modo de pensar, terminarlo, ¿verdad? Es el significado de morir, no existe más. Y no habla de fornicación. Un punto muy en boga, si se quiere, en este tiempo en la sociedad, pero no deja de ser un problema también en los cristianos. Amén. Porque muchas veces nos dejamos atrapar por el diablo. Y la fornicación es una cosa que Dios condena justamente porque atañe y ataca a nuestro cuerpo, ¿verdad? Dios dejó la relación sexual para el matrimonio. Porque hay razones muy importantes respecto a esto. En la relación sexual, nosotros transmitimos todo lo que tenemos. Todos los demonios de uno pasan al otro. Hay un puente ahí de demonios dando vueltas, ¿verdad? Entonces, por eso Dios lo determinó solo para el matrimonio. Amén. Para evitar que esta puerta grande al mundo de las tinieblas sea abierta hacia nosotros. Por eso toma tanto hincapié en todo esto y lo vemos en toda la palabra. Y en ella la fornicación es, en cierta forma, también la que da lugar a otros tipos de demonios, ¿no? Que son como la impureza, las pasiones desordenadas. Ahí entra lo que es la lascivia, el espíritu de lascivia, ¿verdad? Que ataca y llena a las personas. En esa costumbre de fornicación, sea constante, sea aislada, lo que sea, ¿no? Empieza a tallar y a batallar en nosotros ese espíritu de lascivia. Por eso es tan importante que muera. Por eso Pablo dice que debe morir, desaparecer. En los malos deseos, aquí también están los vicios, están incluidos dentro de estos malos deseos. Ya sea alcohol, cigarrillo, droga, lo que fuere, ¿verdad? Eso también deben morir. Deben morir, porque son un estorbo muy grande para el desarrollo y el crecimiento como hijo de Dios. La avaricia, que es idolatría, dice la palabra. La avaricia, no crea que es algo antiguo, es nuevo, es moderno, es actual, incluyendo los cristianos. Y a veces lo asociamos con el avaro, con aquel que no quiere dar nada, pero también tiene otras connotaciones, porque la avaricia está relacionada con mi amor, ¿verdad? Por eso es que es idolatría, porque estoy poniendo a una determinada cosa en el lugar que le corresponde a Dios. Por eso se transforma en una idolatría. Por eso es tan importante que analicemos nuestra alma, cómo está. Ese amor al dinero muchas veces, que a veces amarrocamos, guardamos, y inclusive el diablo nos da letra, ¿no? Porque nos da ciertas justificaciones, ¿no? Como por ejemplo podríamos decir, no, yo en cuanto al dinero digo porque es lo más común. No, yo guardo, no gasto, yo escondo porque no sé qué va a pasar después, por la necesidad que pueda tener, por si estoy enfermo en algún momento y necesito dinero, lo tengo. Y resulta que cuando ocurre eso, tampoco saca el dinero. Está enfermo y no compra remedio, ¿no? Se la rebusca con un yuyo, con lo que sea, pero con tal de no gastar. Entonces es una mentira que nosotros mismos no hacemos para justificar lo que es pecado.
se transforma en esa idolatría, ¿verdad? Entonces debemos analizar nuestro corazón. Debemos analizar nuestro corazón, la realidad de nuestro corazón. No nos dejemos engañar nosotros mismos para justificar lo que está mal. Los seres humanos somos ingenieros en justificar lo que está mal. Tenemos una barbaridad increíble para justificarlo. Pero lo que dice la palabra es lo que realmente está mal. Y lo que está mal no podemos justificarlo. Por eso debemos analizar en nuestro corazón qué es lo que hay, qué es lo que debe morir en cada uno de nosotros. Cada uno conoce su vida realmente, conoce cada cosa suya, ¿verdad? Por eso él acá está hablando a nuestro interior. Dice el 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sobre aquellos que desobedecen, ¿no? Este tipo de cosas. Si bien hoy estamos viviendo la gracia, pero no sabemos cuánto durará nuestra vida tampoco, ¿verdad? Debemos estar siempre a cuentas cortas con Dios, decimos siempre, ¿no? En las cuales en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivías en ellas. Fijemos acá cómo Pablo en este parece un versículo medio como equivocado, ¿no? Porque está hablando que deben hacer morir y después habla que ustedes vivían en aquellos tiempos, en esos tiempos antes, como que no lo teníamos. Sin embargo, solo hace un recordatorio para que nuestra mente empiece a analizar nuestra vida, ¿verdad? Porque arriba dijimos que Pablo nos dice que debe morir, ¿no? Desaparecer. Y acá dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ella, ¿no? Esto habla de que hoy no vivimos quizás esa situación. Quizás no tengamos la práctica de esas cosas, ¿verdad? Pero todavía viven en nosotros. Eso es lo que quiere decir Pablo. Todavía están en nosotros, no la terminamos de matar. Tenemos eso en nuestra mente, aunque no lo hagamos. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto por el cual Pablo quiere que eso debe morir? Porque esto es como, a ver cómo podamos hacer una comparación que puedan conocer, humana. Cuando una perra, por ejemplo, está en celo, ¿verdad? Se juntan los perros, andan ahí enloquecidos todos los perros atrás y uno dice, ¿por qué? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es la forma? Si la perra sigue siendo perra igual, no cambió nada. Pero hay cosas olores que los perros detectan, ¿verdad? Por eso están. Y eso ocurre en lo espiritual, en nosotros. Los demonios detectan lo que hay en nosotros. Porque lo que hay sale en el mundo espiritual, ¿no? Y eso hace, ¿a qué voy con esto? Eso hace que ellos anden rondeándonos, buscando la oportunidad para que eso que lo tenemos lo practiquemos. Están ahí dando vueltas, como los perros. Por eso es importante que muera. Por eso es importante que esas cosas deben morir. Pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Acá no emplea la palabra morir, sino dejar, ¿verdad? Está empleando otra palabra. Dejad. Son cosas que quizás parecen naturales, que tenemos en nuestra vida nosotros, cosas más sencillas, más livianas, pero que también debemos dejarla a un lado. Quizás estén molestando, pero la podemos contener, cosa que las otras no la vamos a contener. Va a llegar un momento que vamos a caer,
si la seguimos teniendo en nuestra mente. Y acá dice que las cosas que debemos dejar es la ira, una de las cosas, que es el enojo, pero exaltado, es cuando ya nos desborda, cuando ya saltamos. El enojo es justamente cuando estamos mal con alguien, cuando no decimos nada quizás, pero estamos con la trompa afuera, igual. No reaccionamos todo, pero estamos ahí, con todo ese volcán adentro, ¿no? Y eso afecta las relaciones, afecta la relación con Dios, ¿verdad? Nos acorta los caminos a la bendición. Por eso es que eso debemos dejarlo a un lado para ampliar el panorama, para ampliar el camino a la meta que Dios nos puso. Si no, no vemos. Eso nos va a tapar. Eso nos va a hacer que le abramos puerta a los demonios para que vengan a llenarnos la cabeza con un montón de cosas, ¿verdad? Cuántas peleas, a veces cuántas situaciones vemos en la iglesia, ¿no? Que atrás de un enojo viene otra cosa y viene otro pensamiento y bueno, y ya se multiplican las cosas que el diablo empieza a poner en la mente. Por eso hay que dejarlo a un lado, entender que el enojo no es de Dios, la ira no es de Dios, evidentemente, tiene que quedar atrás. Las malicias, blasfemia, son primo, hermano, eso. Y ahí entran varias cosas como el juzgar, la ira, la crítica, todas esas cosas que son muy comunes en el ser humano, que desgraciadamente todavía siguen en muchos cristianos. Y eso es lo que Jesús en este momento nos está diciendo que debemos dejar a un lado. Todo lo que es crítica, todo lo que es juzgar. Porque muchas veces se instala ese espíritu, no solo en una persona, sino en la familia. A veces en la familia hay un espíritu de crítica. Permanentemente criticando a uno, a otro, juzgando uno a otro. Cuando la palabra de Dios no habla claro respecto a eso, que nosotros no debemos juzgar, Jesús mismo lo dijo. Ni yo juzgo. Jesucristo no juzgaba estando acá. ¿Quién somos nosotros para juzgar? Para ver en el otro las cosas sin conocer su corazón, sin saber los por qué. Estamos juzgando actitudes, situaciones. Pueden ser malas, buenas, no importa eso, pero estamos juzgando. Eso no nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que tener otro espíritu, un espíritu de misericordia, de ayuda, de estar buscando el auxilio de esas personas que están en otra sintonía, podríamos decirle, ¿verdad? Y el riesgo que corremos a juzgar de blasfemar contra esa persona y de matar, si se quiere, como no matarás, dice, ¿no? el mandato de Dios, no matarás. Y muchas veces al juzgar estamos matando la honra de una persona. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que dejar de lado eso. Debemos cerrarnos la boca. Si no podemos hacer nada, oremos a Dios. Clamemos y busquemos que Dios auxilie a esa persona. Si está a nuestro alcance hacer algo, es exhortar a esa persona. Exhortar, entendamos que no es golpear, no es dañar. Exhortar es reconvenir para que cambie. Con buenas palabras, con buen tono, con misericordia, con amor. Amén. No mintáis, bueno, todos conocemos lo que es la mentira, ¿verdad? Aparte, el padre de la mentira es el diablo, así que hay que tener cuidado con la mentira. A veces la mentira nos lleva a seguir mintiendo, porque queremos tapar la mentira, y ya es una bola de nieve que no para, ¿verdad? Y cada vez nos enterramos más. Por eso el consejo es, dejemos la mentira. La mentira también muchas veces ¿cómo decir? En cuanto al interior de la persona,
es la baja estima en la persona. La persona que miente en demasía es porque tiene muy baja su estima, muy baja su estima. Entonces recurre a la mentira muchas veces, ¿no? Y la mentira tiene muchos enfoques, si lo ponemos a pensar, donde a veces por tapar nuestras debilidades o por no reconocer nuestros errores, porque el orgullo no nos permite decir que erramos, que nos equivocamos, entonces queremos taparlo y lo tapamos con una mentira. El orgulloso también es un potencial mentiroso, no solo aquel que la baja estima. Por lo general el orgulloso tiene baja estima, ¿no? Porque quiere hacer ver lo que no tiene muchas veces. Pero esos son juegos del enemigo, esos son juegos del mundo espiritual del diablo. Son juegos que trabajan para desviarnos, para confundirnos. Eso quizás no son demonios de mucha valía, pero son demonios que estorban, que molestan y que desvían el camino de las personas. Son demonios que a veces nos hacen ver lo que no existe, demonios que nos meten en la mente a lo mejor cosas que dijeron y no sabemos si son ciertas, pero ya la tomamos como cierta y actuamos en función a eso. ¿Cuántos hermanos dejaron iglesia a veces por lo que dicen o por lo que dijeron o porque escucharon o porque lo que comentaron? Y eso es lo que hace el enemigo. Entrar para dividir, para romper, para destruir la unidad de la iglesia. Por eso el consejo de hoy, que analicemos nuestras almas para poder ver qué hay en nosotros, qué reacciones hay, porque todo lo que sale de nosotros, todo lo que hacemos es el alma. Por eso debemos analizar cada actitud de nuestra vida. Nosotros siempre decimos que un cambio de actitud es un cambio de espíritu, ¿no? Si yo me vuelvo mentiroso, ya hay un cambio de actitud, ya hay un espíritu del diablo, ¿verdad? Ya dejé de tener el Espíritu Santo en mi control. Entonces, debemos analizar cada cosa de nuestra vida. No tenemos que vivir porque el aire es gratis, como dice el dicho ese, ¿no? Sino que debemos analizar nuestras vidas. Debemos entender que debemos ir corrigiendo las cosas paulatinamente, pero corregirlas. Eso nos lleva a que podamos ver la realidad del mundo espiritual, y es importante que entendamos que no hay cosas chicas ni grandes. Hay cosas que te apartan directamente de Dios. Nosotros los humanos le damos valores a veces al pecado, y Dios no da valores al pecado. El pecado es pecado. Para Dios es todo igual, porque el pecado te separa de Dios. Entonces, el mismo efecto. Por eso Dios nos aconseja apartarnos de todas estas cosas que son muy comunes, y estamos hablando de los cristianos, no hablemos de afuera. Esta etapa, hasta ahora estamos hablando de lo que yo diría nuestra responsabilidad. Esta es una de las cosas que a tener en cuenta, y es nuestra responsabilidad: analizar nuestra alma, descubrir lo que está mal y no seguir avanzando en ello, hacer algo por lo que nos está pasando. Pero si no reconocemos lo que tenemos, no vemos lo que tenemos, no podemos corregirnos, ¿verdad? Y hay un problema más grave aún. Si yo no reconozco mi error, mi pecado, tampoco puedo pedir perdón. Y si no pido perdón, no tengo liberación, ¿verdad? Son los pasos que marca la Biblia de que debemos tener. Yo debo reconocer mi pecado para poder ser perdonado una vez que pida perdón, porque si no, no lo voy a hacer nunca y nunca voy a ser perdonado. Entonces hay ciertas cosas que el diablo hace para que demore todo lo que Dios tiene para nosotros.
Cuando nos damos cuenta cuánto muchas veces de nosotros tuvimos ese despertar en algún momento y dijimos, ¿por qué perdí tanto tiempo? ¿Por qué pasé tantas situaciones cuando yo debería estar viviendo el momento este hace años atrás? ¿Verdad? Porque justamente no nos acostumbramos a analizar nuestra alma. Y acá Pablo nos invita a que lo hagamos continuamente, día a día. Esta responsabilidad, o esto mejor dicho es responsabilidad nuestra, pero no significa culpa. No significa que Dios nos haga culpable de esto. Son dos cosas distintas. Primero, que la culpa no es de Dios. Dios no culpa a nadie. Dios te hace ver tu pecado, tu error, para que tú lo puedas entregar, ¿verdad? Él no te culpa. El que culpa es el diablo. Por eso es que a veces es difícil salir de la culpa. A veces muchos llegan a la depresión por culpa de la culpa, ¿verdad? Entonces es algo que nosotros debemos desechar. Debemos aprender a desechar la culpa, tomar la responsabilidad, pero desechar la culpa. Porque en la medida que yo me hago responsable de mis errores y se lo entrego a Dios, no existe culpa, no puede existir culpa, porque Dios mismo nos dijo que ya Él se olvidó de todo nuestros pecados, cuando vamos a buscar el perdón. El otro versículo 10, ya entramos en la otra etapa, que es la decisión, ¿no? Vemos, por ejemplo, que hay una pregunta, o mejor dicho, hay una palabra que a veces siempre surge cuando hablamos de los problemas que tenemos y que no solucionamos, y que es no puedo. No puedo. Es más fuerte que yo, no puedo. ¿Qué hay de cierto en eso? Si no es una mentira del diablo, no. Muchas veces decimos que es una mentira del diablo. Y en parte sí, en parte no. Es una mentira el hecho que no tenemos forma. Sí tenemos forma. Pero es una verdad que no podemos porque estamos cegados. No porque no podamos o no tengamos salida. Existe salida. Lo que pasa es que estamos anulados. Y nosotros mismos le damos valor o le damos autoridad al diablo cuando decimos, por ejemplo, que he escuchado muchas veces decir, yo ya soy así, ¿qué voy a hacer? Ya es mi forma. Le estamos dando la autoridad al diablo para que nos cierre los caminos. Estamos anulando toda posibilidad de cambio. Cuando Dios nos dice que todo es posible en Cristo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el secreto del puedo? En el creer que Dios me hizo libre. Nosotros como cristianos, Dios nos hizo libre en la cruz. Y el beneficio de la libertad es que yo decido, y eso sí, digamos, es lo que puedo hacer seguramente, no importa lo que tenga, es tomar la decisión de cambio. Es tomar la decisión de dejar atrás. Porque eso es parte de mi libertad. Yo decido lo que quiero y lo que no quiero. Yo decido lo que quiero tener conmigo y lo que no quiero tener conmigo. Es el poder de la decisión que me da la libertad. Y Dios me hizo libre, justamente, y yo no sé ejercer esa libertad para decidir lo que debo dejar, lo que debo hacer morir. Y eso es lo primero que debo entender y saber. En esta etapa, podríamos decirle, está el capítulo 10 que dice, revestidos, porque antes está hablando de lo que hablamos de poder entender y hacernos responsables, dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó,
se va renovando hasta el conocimiento pleno. Este revestido me está hablando o este pasaje, este versículo, me está hablando más que nada de mi interior. Lo que yo debo hacer en mi interior, ¿no? Porque ese revestido del nuevo es como meterme en el nuevo personaje, vamos a llamarlo así para que me entiendan mejor. En ese nuevo personaje me tengo que meter, ¿no? Para que dentro de mí empiece a crecer esa nueva naturaleza, me está diciendo. Porque ¿qué habla acá? El cual conforme a la imagen del que lo creó. O sea, está hablando de cómo fuimos creados. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿o no? Así dice la palabra. Entonces, ahí es donde nos quiere llevar el Señor. Siempre hablamos de la restauración, que es ir al original. Y acá nos está hablando de que justamente tenemos que, conforme a esa imagen, dice, es que a la cual debemos llegar, que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es un proceso de tiempo. No es que yo me despierto al otro día y soy otro, cambié totalmente, no. Es un proceso, pero para entrar en ese proceso, yo tengo que meterme en la nueva criatura. Yo tengo que aceptar esa nueva naturaleza y tengo que verme en esa nueva imagen, en cómo fui creado, a la cual yo tengo que llegar. Si yo no tengo una meta en mi vida, nunca voy a empezar nada. Si mi meta es, no sé, por decir un estudio, ser contador, yo tengo una meta. Ahora, tengo que hacer algo por esa meta, ¿verdad? Tengo que ir a estudiar, como mínimo. Y esto es lo mismo. Si mi meta es la imagen de Cristo, ahora tengo que hacer algo para llegar a esa imagen. Y ese es el proceso de cambio que dice acá, que se va renovando, o sea, mi antigua vida se va renovando hacia la nueva hasta el conocimiento pleno, o sea, que llegue a esa meta. Es un tiempo, no podemos decir que para todos es el mismo tiempo. Algunos demorarán más, otros menos, pero lo importante es el comienzo. Aquel que no comienza nunca va a llegar, ¿no? Está el comienzo y la perseverancia. Y eso es lo que el diablo hace, o mejor dicho, busca entorpecer para que no podamos lograrlo nunca. Por eso vemos cristianos en ese vaivén continuamente. Están, no están, salen, entran, vuelven, van. Porque están enredados en las estrategias del diablo. Y ese no puedo está en nuestra mente continuamente y no hace inválido. Y ese es el problema. El diablo nos tiene preso y no nos deja caminar. Cuando yo llego a esa estancia me voy a dar cuenta cuando voy llegando, porque mi forma de ver, de pensar y de actuar van a ser distintas, evidentemente. Acá dice, por ejemplo, donde no hay griego, ni judío, ni circunciso, ni circunciso, ni incircunciso, bárbaro, ni cita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo en todo. Ahí es cuando yo valoro todo lo que es de Dios, cuando yo estoy embelesado con las cosas de Dios, y para mí todos son iguales, todos tienen el mismo derecho, todos tienen la misma posibilidad ante Dios. En fin, yo lo veo a mi hermano de una misericordia distinta. No veo lo malo, sino que veo lo bueno que resalte de él, y de lo malo solo se lo entrego a Dios. Y trato de ayudar en lo que pueda. Esa es la forma que voy creciendo. Amén. Y ahora entramos en este otro versículo, en el 12, ya me habla de lo que yo hago en lo exterior, ¿no? O lo que el otro va a ver y va a empezar a ver, que es la imagen que yo debo mostrar. Yo debo mostrar a Cristo a la sociedad. La sociedad tiene que ver a Cristo en mí, ¿verdad? Ese es
ser como Cristo, es lo que dice la Biblia. Y acá dice, en el 12 dice, vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. ¿Qué es esto? La imagen de Dios, a la cual yo tengo que llegar. Amén. Esa es la meta final, la cual yo tengo que anhelar continuamente, pero tengo que meterme en la nueva naturaleza. Esta es la etapa donde yo soy un actor, digamos, directo. No soy más un espectador dentro de la iglesia, sino que soy un actor, porque yo estoy expresando y haciendo ver a Cristo en mí, sin hablar. Sin hablar. Mi actitud, mi forma de vivir, mi forma de actuar, mi forma de hablar, todo eso va a hablar de Cristo. Por eso es tan importante que entendamos que mi alma tiene que llegar a esa nueva naturaleza. Tenemos que empezar a ver y a vivir esa nueva naturaleza. Pero si yo no anhelo, tampoco voy a buscar cambio en mí. Por eso es importante entender de que debo tomar decisiones. Una de las fuerzas más grandes que tengo yo, el poder más grande que tengo yo, desde el primer momento que Jesucristo me hizo libre y acepté esa libertad, es el poder de decisión. El poder de decisión sobre el mundo espiritual, sobre lo que yo quiero. ¿A quién elijo? ¿Si elijo a Dios o sigo como antes? Y eso es lo que debemos ejercer, es el primer principio. Ahora, una cosa es querer y tomar la decisión, y otra cosa, lógicamente, es hacerlo, ¿no? Tener los medios o cómo debo hacerlo. A veces pensamos en métodos humanos, pero la realidad es que con el método humano no vamos a hacer nada. Debemos olvidarnos de esa naturaleza humana y ver la naturaleza espiritual. Las cosas se hacen al modo de Dios y no a nuestro modo, ¿verdad? Entonces, ¿hay salida? Sí, hay salida para todo esto. Hay salida. Y la salida, o la única salida, es Cristo. La única salida es Cristo. Fijémonos, una de las cosas que dice la palabra, por ejemplo, me viene ahora, que es conocida por todos, es cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? O sea, está hablando como la canción esa que cantamos hoy, que Cristo entregó todo, dice, por lo tanto yo puedo tomar todo. ¿Por qué lo entregó? Lo entregó para mí. Mi decisión es tomarlo. Esa es la decisión primaria. Tomar a Cristo, para mí. Porque con Él todo es posible. Quiere decir que yo voy a llegar, yo voy a poder. Con Cristo voy a poder. O sea que ese no puedo, no tiene que existir en aquel que se toma de Cristo. Y fíjense lo que es todo. Porque San Juan, que habla de Cristo, el Evangelio de San Juan, yo voy a nombrar algunos, hay 7, en San Juan hay 7 yo soy, que dice Cristo mismo dice, hay 7 yo soy. Después podrían buscarlo y leerlo todo, pero ahora solo voy al que nos compete ahora a nosotros. Pero en San Juan 19, por ejemplo, dice, yo soy la puerta. ¿No? Yo soy la puerta, el que por mí entrare
será salvo y entrará y saldrá y tendrá pasto, ¿verdad? Habla de alimento, habla de libertad, habla de todo un vivir en la protección divina, ¿no? Pero acá la palabra que me interesa ahora es la puerta. Cristo es la puerta, es la salida y la entrada, es la decisión que yo tomo tiene un lugar seguro, una entrada, un lugar donde yo voy a entrar para poder salir a una nueva vida. Esa es la decisión que yo tengo que tomar. Por eso es Cristo mi decisión, porque Cristo es todo. Empezando por la puerta, y si vamos a San Juan 14:6, que nos habla que Él es el camino, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ese ahí me determina la importancia de cada uno en su totalidad, porque dice que no solo es el camino, no solo la puerta, como dije antes, pero tampoco no solo es el camino, sino que también es la verdad y también es la vida. Las tres cosas son sumamente importantes, ¿verdad? Por eso Él es el todo. Él es el todo para mí, porque tiene todo. Él lo tiene todo. ¿Por qué tenemos que buscar riqueza? ¿Por qué tenemos que buscar salud? ¿Por qué tenemos que aferrarnos a distintas cosas? Cuando yo aferrándome a Cristo tengo todo. ¿Por qué tengo que perder tiempo en cosas individuales cuando si lo tengo a Cristo lo tengo a todo? ¿Por qué perder tiempo en pensar y buscar estrategia cuando el camino es muy simple? Cuando yo quiero entrar a un lugar está la puerta. Cristo es el comienzo a todo. Es el quien me va a dar todo. El camino, Cristo es la verdad. Y este es un punto importante que me sirve para la que viene después. Y es la vida, es mi vida. También dice la palabra que mi vida está escondida en Cristo, ¿verdad? Y que cuando Cristo resucitare, yo también resucitaré juntamente con Él, porque mi vida está ahí. O sea que una de las cosas que yo debo entender, que mi salida, mi única salida, mi verdadera salida, es Cristo. Yo sin Cristo nada voy a poder hacer. Sin Cristo todo es imposible. Con Cristo todo es posible, ¿no? Entonces no hay nada que yo no pueda hacer. Yo puedo dejar morir. Eso es un arma, ¿no? La palabra pasa a ser un arma, en este caso. Fijémonos lo que dice el verso 16 de Colosenses que estamos leyendo. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos uno a otro con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmo, himno y cánticos espirituales. Acá no está hablando justamente del poder de la palabra, de que la palabra de Dios esté en nuestra mente. Ahora, ¿por qué esa palabra tiene que estar en nuestra mente? ¿Y cuál es la palabra? La palabra es Cristo. Sabemos que la palabra es Cristo. Y si Cristo, o sea, su palabra está en mi mente, nada que entre en mi mente que no sea la palabra va a tener resultado. Cuando yo dejo que mi mente sea dominada, porque entendemos o sabemos por la palabra que la mente es el taller de Satanás. Ahí es donde el diablo apunta y trabaja en nuestra vida. Ahora, si en nuestra mente no está la palabra, el diablo hace desastre. Porque lo que el diablo me dice, yo lo tomo. Ahora, si en mi mente está la palabra, lo que el diablo dice, la palabra dice lo contrario. Y es un arma de victoria. Jesús venció al diablo mismo, cuando estuvo los 40 días de ayuno, recuerdan, en el desierto.
lo venció con la palabra. El diablo venía con palabras muy adornadas, muy verdaderas, para engañar. Sin embargo, él le sacaba una palabra que refutaba lo que el diablo decía. No leemos, si no se nos va a extender mucho, pero le doy el ejemplo del poder de la palabra en nuestra mente. Cómo vencer todas esas artimañas del enemigo. Todos esos comentarios que el diablo hace para que nos peleemos con los hermanos. Si tenemos la palabra en nuestra mente, eso no va a ocurrir. Porque hay palabra para cada cosa. Por eso es que Jesús dice que lo tomemos a Él. Y tomarlo a Él es tomar la palabra. Porque Jesús es la palabra. La Biblia dice que la palabra es Cristo. No tengo fuerza, quizás podamos decir. Pero ¿qué dice Efesios 6:10? O mejor dicho, ¿cómo comienza Efesios 6:10? Que habla de, para que ustedes lo recuerden, de la armadura, ¿no? De vestirse de armadura. Fortaleceo, dice, en el poder de su fuerza. Está hablando que la fuerza nuestra, en realidad, es la de Cristo. Si Cristo está en mí, yo tengo su fuerza. Pero tengo que tomarme de esa palabra. Esa es la forma de salir de todas aquellas cosas que no puedo y no tengo fuerza. No hay pretexto. Porque si Cristo es todo. Cuando yo empiezo a tomar eso como arma, ¿verdad? El diablo tiene que huir. Tiene que desaparecer. Una de las cosas que tenemos como promesa de Dios, que está en Hebreos 8:10, nos dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón escribiré, ¿no? Una profecía de Jeremías que la toma el autor de Hebreos, ¿no? Dando a entender de que en este tiempo en el que estamos viviendo nosotros, el Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos hace ver esas cosas, y si en nuestra mente, a través de la palabra, va a estar escrita todo lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y nuestro corazón también es parte. Recuerda que la mente y el corazón es el todo del ser, ¿no? Porque una es el registro y la otra es la acción. Entonces ahí es donde nosotros hacemos lo que Dios dice que debemos hacer, no lo que el diablo nos quiere inducir para que hagamos. Y a veces nosotros los creyentes hacemos lo que el diablo nos induce para hacer. ¿Por qué? Porque no hay nada acá, no tenemos palabra, no lo tenemos a Cristo, no nos tomamos de Cristo. Entonces ahí está la confusión muchas veces que la iglesia tiene por no entender cuáles son las armas que contamos. Yo puse acá: todo pensamiento o palabra negativa podemos refutar con la palabra de Dios, ¿verdad? Como aclaré yo y como hizo Jesús. Vemos cómo esta palabra nos lleva a reflexionar primero, haciendo un resumen, sobre cómo está mi alma. La decisión que debo tomar de cambio, y ahora las armas con las cuales cuento. Vemos que desde el principio, si vamos en el orden bíblico, lo primero que tuvimos es la palabra, porque Jesús vino a esta tierra a establecer su reino y empezó a hablar y a comunicar la verdadera realidad del reino de Dios, ¿verdad? Antes de irse, nos dio otra arma poderosa, que es el Espíritu Santo. Que él dijo ahí en San Juan mismo lo dice, que yo me voy, pero enviaré al Consolador.
que estaba con ustedes, porque estaba en Cristo, pero va a estar en ustedes. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Pero para qué está en nosotros? Jesús mismo lo dijo, para recordarle todo lo que le enseñé. O sea, toda la palabra que yo voy, que tengo, que leo, que escucho, lo que sea, está acá. Quizás si yo me pongo a pensar algo de la Biblia no me acuerdo nada, no sé nada. Pero en el momento indicado, el Espíritu Santo que está en mí va a sacar la palabra para esa situación. Por eso dice Cristo, va a estar en mí para recordarme todo lo que yo le enseño. O sea, para recordarme la palabra de Dios. Amén. Pero también dice, y para enseñarnos nuevas cosas. Amén. Nuevas estrategias, nueva forma de vivir, nueva forma de comunicarnos, nueva forma de actuar. ¿Ok? Esa es otra arma. Pero hay una tercera arma que la vamos a ver más adelante. Hoy estamos en un día de donde vamos a renovar ese pacto, ¿no? Estamos en el día de Santa Cena, donde Dios hizo un pacto con nosotros. Nosotros no hicimos pacto con Dios. Dios hizo un pacto con nosotros. Nosotros aceptamos ese pacto. Y cuando aceptamos ese pacto es cuando obtuvimos libertad, ¿verdad? Y hoy vamos a hacer ese reconocimiento o esa conmemoración, ¿verdad? De ese nuevo pacto. Ahora, yo debo entender en este análisis lo que está mal en mi vida, lo que está mal en mi alma, cómo está mi alma, y qué es lo que está bien y lo que está mal, pero fundamentalmente lo que está mal, qué es lo que importa dejar, lo que importa cambiar, lo que importa tomar la decisión de llevarlo a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces hoy vamos a cortar un poco porque se nos va el tiempo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y aquellos que lo desean, el que no lo desea, no están obligados a nada porque son libres. Vamos a orar y quiero que oren junto conmigo para renunciar a todas estas cosas, a todos estos errores, todos estos pecados, todas estas situaciones y tomar la decisión. Y esa decisión es querer este nuevo pacto, renovar este nuevo pacto, tener un nuevo comienzo. Tener un nuevo comienzo, pero para que no se termine, para que avancemos, para que decidamos llegar lo más pronto posible a la meta. Amén. Así que cierren los ojos mientras pasan los hermanos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el poder de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Gracias por todo lo que has dado, por tus armas, por cuantas cosas que bendicen mi vida. Te pido que tú me des fuerza, que me des fortaleza, que me des gracia, pero por sobre todas las cosas, que me dé el convencimiento de que tú eres mi salida, que tú eres aquel que todo lo puede, aquel que todo lo sabe, aquel que es mi ayuda y mi única salida para poder llegar a esa meta de tu imagen. Te clamo, Dios, que me perdones y me hagas libre. Perdóname cada uno de mis pecados, de mis faltas. Te pido que renueves y que en este tiempo pueda recibir de ti, pueda recibir esa gracia que llene mi vida y que pueda comenzar este camino de gloria, este camino de transformación, este camino de cambio, pero de cambio verdadero que se grabe en mi mente y en mi corazón y que pueda actuar conforme a tu voluntad y no conforme a aquel mentiroso que quiere sacarme de tu propósito. En el nombre de Jesús, yo te alabo, te bendigo y te doy gracia. Amén. Amén.
ricamente como solo Él lo sabe hacer. Yo quiero tomarme unos minutitos por medio del Espíritu Santo, que es el que redarguye de pecado. Hoy me levanté y el Señor habló a mi corazón y me trajo el Salmo 51 para que realmente nuestras almas puedan ser sinceras. Y yo te puedo decir, como dijo Timoteo, cuídate de ti mismo. Sabemos, hermanos, que hay un enemigo, sabemos que está la carne, sabemos ya muchas cosas se han enseñado, pero una de las cosas que yo tengo que cuidarme, como dice la palabra en Timoteo, cuídate de ti mismo. O sea, yo tengo que cuidarme de mí misma. Significa que yo tengo que conocer cuál es mi debilidad, mi pecado, cuál es mi puerta abierta, cuál es por el cual el enemigo va a venir vez tras vez disfrazado, pero con el mismo fin de muerte, de hacerme caer en la misma tentación. Me va a disfrazar. Por eso yo quiero decirte, declarar lo más hermoso que es la palabra. Papá, Padre, en esta hora te siento mi Padre. Tú eres mi Shalom, papito, Abba, Padre. Reconozco mis rebeliones, decirle, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, Padre, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero hoy, reconociendo justo por tu palabra, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Hermano, quiere decir que la presencia del Espíritu se va de mi vida cuando entra el pecado, la tentación. Él viene con un suculento plato hermoso, rico, te hace caer y la presencia del Espíritu se va, se aleja, no por Él, sino por mi vida, que muchas veces caer en tentación. Señor, abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, contrito y humillado, que tú no despreciarás. Así, con esa disposición, con ese corazón, hoy yo vengo al altar. Yo presento las actas que el diablo tiene contra mi alma. Y yo te las presento, Padre. Yo presento las actas de estas almas, de este pueblo que está delante de tu presencia. Y yo quiero interceder en esta hora, porque el Padre, el diablo tiene actas contra tu alma y mi alma. Pero como dice tu palabra, que las actas han sido clavadas en la cruz del Calvario. Jesucristo murió y te perdona los pecados. Y la sangre de Cristo, la sangre inmolada del Cordero te hace limpia. Te limpia, pero reconócelo. Decile: Padre, tu hija ha pecado. He pecado contra mi cuerpo. He pecado contra mi boca. He blasfemiado contra mis hermanos, contra tus siervos, contra mí misma. Pero hoy la sangre de Cristo, el sacrificio, este nuevo pacto, esta nueva renovación, quiere traerle a este pueblo. Terminamos esta Santa Cena en este año. Señor, yo te pido perdón por el pueblo. Te pido perdón por los que han quedado en el camino. Te pido perdón por sus almas, Señor. Solo tú sabes cómo me llevas a llorar por las almas perdidas. Yo lloro y te clamo por los hermanos que no te han visto en este tiempo. Han perdido de visión, papá. Te pido perdón por ellos. Te pido perdón porque están ciegos. El diablo los ha cegado.
pero hoy la sangre de Cristo los perdona. Y yo oro y se los arranco a Satanás y los arranco del pecado, los arranco de la indiferencia, los arranco de ahí y los pongo en la vereda de la derecha del Padre para que puedan abrir los ojos, darse cuenta del pecado y decir: Padre, aquí estoy, heme aquí, te devuelvo la comunión con mi papá. Devuelvo la comunión con el cuerpo de Cristo, hermano. Perdona a quien te ha ofendido. Y perdona, porque todos ofendemos, hermano. Nadie puede decir que somos perfectos. Pero tenemos la sangre de este Cordero precioso. Y hoy te alabamos, Jesús, por este sacrificio. Y decimos que esta no sea una cena más, sino que sea una cena de reconciliarme con la comunión de Abba Padre. Abba Padre, Abba Padre, papito mío, me reconcilio contigo, me reconcilio con mi alma y me reconcilio con el pueblo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Cuando Jesús iba a ser entregado, iba a ser crucificado, esa noche anterior en la cena con sus discípulos, el Señor, aleluya, gloria a Dios, en medio de ese dolor que quizás sentía, pero también sentía el gozo, me imagino yo, de que esa obra iba a ser esa obra redentora en la cual nosotros estamos hoy. Amén. Por eso hoy nos juntamos para que podamos recordar ese pasaje glorioso que hoy podemos disfrutar nosotros, esta libertad, ¿verdad? Y esa noche que iba a ser entregado, dice que Jesús tomó, mejor dicho, el pan y lo levantó delante de los discípulos y lo partió. Padre, te damos las gracias, Señor, porque estamos aquí delante de tu presencia, celebrando, Señor, el cuerpo, Señor, que iba a entregar tu Hijo. Te damos las gracias, Señor, por este símbolo, Señor, por el pan, fuente de vida, fuente de salvación. Él se entregó, Señor, por cada uno de nosotros. Y te damos las gracias a ti porque lo hizo por amor, Padre. Te damos las gracias por poder participar y recordar, Señor, que ese precio fue el que nos dio el acceso para poder volver a reconciliarnos como estamos celebrando en esta noche contigo. Te damos las gracias en nombre de tu Hijo amado, en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces en memoria de mí. Podemos participar. Asimismo, tomó la copa, la levantó después de haber cenado.
Hijo, gracias, Padre, porque, Señor, esta va a ser la sangre, Señor, que pague el precio. La sangre que selle este pacto que hago delante de ti. Esta sangre limpiará, Señor, y pagará el pecado de toda la humanidad. ¿Quién de nosotros puede ser digno para poder hacerlo? Solo Él por amor entregó hasta su última gota de sangre en la cruz. Recordar que somos limpios gracias a esa sangre que hoy en esta noche ha sido celebrada a través de la representación del vino. Te damos las gracias, Padre, porque tu Hijo no escatimó hasta entregar su última gota de sangre por cada uno de nuestros pecados y de esa manera limpiarnos, Señor, y reconciliarnos. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice, asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiere en memoria de mí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. El verso 26 de este mismo pasaje dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Fijémonos que en este pasaje el Señor nos está dando o nos está haciendo ver esa tercera arma que yo había mencionado. La primera arma dijimos que era la palabra en nuestra mente. La segunda es el Espíritu Santo en nosotros. Y la tercera es justamente este sacrificio de que recordamos ahora del Señor Jesús por nuestras vidas, por nuestras almas, por cada uno de aquellos que aceptan este sacrificio de Cristo. Porque no basta, digamos, con que el sacrificio se haga, sino que nosotros debemos aceptarlo. Debemos creer que Él tomó nuestro pecado y se sacrificó por nosotros, para que nosotros hoy podamos tener esta libertad. Y fijémonos que en esta muerte, en este sacrificio de Jesús, está esta tercera arma, que Pablo en el mismo Colosense, pero en el capítulo anterior, que en el capítulo anterior menciona el poder y el arma que representa esta sangre de Jesús. Y para que sea más claro se lo vamos a leer. En el capítulo 2, verso 13 al 15, para que lo recuerden. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Primer punto, Dios nos perdona todos nuestros pecados. No hay culpa en nosotros en la medida que vamos en busca de ese perdón y entregamos los pecados en Él, es decir, renunciamos a esos pecados y los sacamos de nuestra vida, se lo entregamos a Él y Él nos perdona, ¿verdad?, de esos pecados. Y el 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Quitándolas primero, dice, despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es la tercera alma, la sangre que consiguió, que permitió la derrota total
del enemigo. La derrota total del diablo. Todas aquellas pruebas de nuestros errores, de nuestras deficiencias, de nuestros pecados que el diablo tenía en su poder para poder ir en contra de nosotros, para poder entrar en nuestras vidas, al perdonarla a Dios, dice que esas actas la clavó en la cruz. Costumbre de aquella época era clavar en la cruz esa falta cuando eran perdonadas, ¿no? Y todo lo que leían ahí sabían que esa deuda había sido perdonada. De la misma manera hizo eso Jesús en la cruz, figurativamente, sacándole toda autoridad al diablo. Toda autoridad que tenía sobre nuestra vida, el diablo no la tiene más. Por lo tanto, el poder lo tenemos nosotros. Y esa es una arma maravillosa que Dios nos dejó para mostrársela al diablo cuando no se quiere ir. Por eso la palabra dice: resistid al diablo que él huirá de nosotros. Debemos enfrentarlo con la palabra. Continuamente tenemos que usar esas armas para poder ser libres. Esas 3 armas son lo más poderosas que tenemos y donde el diablo nada puede hacer, porque ya fue vencido. Desde ya, es el primer paso. Si no, ni el arma podemos agarrar. Así que los bendecimos y damos gracias a Dios de estar juntos, gracias a Dios, porque debemos ser agradecidos también, ¿no? Dice la palabra, agradecidos en todo, en lo que tenemos, en lo que no tenemos, y en lo que creemos que es nuestro y no en realidad es de Dios. En el trabajo nuestro debemos dar gracias en todo, porque todo es de Él en definitiva, ¿verdad? Pero hay algo maravilloso, Él es de nosotros. Amén, gloria a Dios, amén. Un aplauso para Jesús. Aleluya. Padre, te alabamos, te damos gracias, bendecimos tu nombre y este día, oh Dios, que nos has permitido estar juntos, glorificando tu nombre, renovando este pacto contigo, Señor, y queremos que tú nos des la fuerza, esa fuerza tuya para avanzar, para romper con toda inmundicia en nuestras vidas y poder caminar directamente a esa transformación plena. En el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y bendecimos este pueblo, Sanidad de la Nación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria.